Donald Trump se muestra optimista y asegura que no quedan puntos conflictivos para cerrar un acuerdo de paz con Irán. Asegura también que Irán comunicó que el estrecho de Hormuz está completamente abierto y listo para el comercio. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. Teherán asegura que el estrecho de Hormuz seguirá totalmente abierto hasta el miércoles y afirma que su uranio enriquecido no será trasladado a ningún lugar. Trump dice que entrarán a Irán, obtendrán el polvo nuclear y lo trasladarán a Norteamérica. El Líbano trabaja en un acuerdo permanente con Israel tras el alto al fuego que entró en vigor el viernes, así lo afirma el presidente de ese país, Joseph Aoun. Trump espera que Aoun y Netanyahu se reúnan en la Casa Blanca en los próximos días. ¿Qué ocurrirá con el programa nuclear de Irán? Esa es la pregunta que asoma en las últimas horas entre Estados Unidos e Irán, luego de que ambos países anunciaran este viernes la apertura del estrecho de Hormuz para el tráfico comercial, tras haber alcanzado una tregua hasta el 22 de abril. El estrecho ha permanecido prácticamente cerrado desde que Israel y Estados Unidos iniciaran su guerra contra Irán el 28 de febrero. Una quinta parte de la demanda mundial del petróleo y gas pasaba por el estrecho antes de la guerra. Apenas se anunció la reapertura del estrecho, el precio del barril de petróleo cayó un 10%. Donald Trump acogió con satisfacción el anuncio y afirmó que pronto podría alcanzarse un acuerdo para poner fin a la guerra. Hace instantes resaltó que no quedan muchas diferencias con Irán. Y ampliamos con José Díaz Briceño en Washington. José, ¿qué dijo concretamente Trump ante sus seguidores en Estados Unidos? ¿Está dando a entender que el acuerdo con Teherán está casi cerrado? Un Donald Trump sumamente optimista ante sus seguidores en un discurso en Phoenix, en Arizona, donde aseguró que este día será recordado como grande y maravilloso para el mundo. Esto asegurando también que prácticamente todos los puntos a negociar con Irán ya están cerrados, pero también dijo que no se podía confiar particularmente en la promesa de Irán, sino hasta que ya estuviera el acuerdo plenamente 100% sellado y también firmado por ambas partes. El presidente dando a entender que prácticamente todos los temas espinosos están siendo abordados en lo que algunos medios aseguran es un borrador de 3 páginas, asuntos que van desde quitar las minas del estrecho de Hormuz hasta las sanciones con Irán que Estados Unidos tiene vigentes. Y sin embargo, el presidente Trump insiste en 1 o 2 días podría ya estar llegando a este acuerdo. José, hace pocas horas Irán dijo que no piensa entregar sus reservas de uranio enriquecido para alcanzar un acuerdo de paz con Estados Unidos, pero Trump acaba de hablar desde ese acto allí en Arizona en un sentido opuesto. ¿Estamos ante posiciones irreconciliables entre Irán y Estados Unidos sobre el uranio enriquecido? Trump fue muy descriptivo en su alocución en Phoenix ante sus seguidores, asegurando que Estados Unidos entraría a Irán en colaboración con las autoridades de ese país, llevando las excavadoras más grandes que se conozcan en el mundo para poder ir en busca de esos 440 kilogramos de uranio enriquecido que los expertos creen siguen presentes en territorio iraní. El presidente Trump le llama polvo de uranio, pues él asegura que está prácticamente destruido después de que Estados Unidos bombardeara a mitad de 2025 y sin embargo los expertos creen que lo más importante de esta alocución de Trump es subrayar el hecho de que por la fuerza misma no podría Estados Unidos obtener el uranio, sino solo con la colaboración de las autoridades iraníes que le permitan ingresar. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño desde Washington. Y analizamos el tema con Luciano Zácara, analista político de Medio Oriente y el Golfo, y lo hacemos desde Qatar. Luciano, tras el anuncio del alto al fuego en Líbano, ¿qué posibilidades percibes de que se alcance un alto al fuego en Irán? El embajador de Irán ante la ONU dijo hoy que se ven optimistas o que están optimistas al respecto. Bueno, hay lugar para optimismo. Lo que pasa es que decir que dentro de 2 días se podría llegar a un acuerdo creo que es demasiado excesivo ese optimismo. Creo que Trump tiene que dejar de pecar de impaciencia. Esto han sido medidas
que han tendido a desescalar lo que estaba pasando, lo que está pasando en Líbano, lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, y son buenas señales de que hay voluntad negociadora por parte de los dos, de que va a haber todavía muchas cosas por resolver, pero que no se van a resolver en 2 días. No creo que, como dijo Irán, haya aceptado entregar el uranio enriquecido. Por lo tanto, creo que todavía queda bastante, y lo que hay esperanza es que este alto el fuego se prorrogue y se postergue para que dé lugar a la diplomacia. Como lo has dicho, Irán ha desmentido este viernes en la noche haber aceptado entregar su uranio enriquecido. Entonces, ¿el tema nuclear está trabando el diálogo? ¿Qué puede pasar para que se logre un acuerdo finalmente? Bueno, sin duda el tema nuclear es lo que más está poniendo obstáculos, sobre todo en la entrega del uranio enriquecido, y el enriquecimiento en sí, que Estados Unidos había pedido que sea muy, muy bajo y que estuviera paralizado durante 20 años, cosa que Irán por ahora había aceptado esos 5 años. Por lo tanto, hay lugar todavía para acercar esos márgenes. Estamos ante algo que va a ser bastante parecido en temas de verificación y en temas de pausas de producción a lo que fue el acuerdo del 2015, del cual Trump se retiró. Por lo tanto, también va a ser difícil que Trump acepte reconocer determinadas cosas que estaban correctamente hechas en ese primer acuerdo. Pero creo que si hay voluntad negociadora, e Irán la tiene aparentemente en este sentido, es posible que haya un acuerdo desde el punto de vista nuclear también. Muy pronto, sin embargo, 2 o 3 días parece exagerado como lo planteas tú. Donald Trump pareciera también que se dio para lograr que abran el estrecho de Hormuz. Su imagen no está debilitándose ante sus socios en Medio Oriente con esta situación. Es que creo que ya su posición estaba bastante debilitada, porque le había entregado un arma a Irán que no tenía anteriormente, que era justamente poder cerrar el estrecho de Hormuz y haber generado el caos circulatorio que se generó a partir de los primeros días de la guerra. El estrecho de Hormuz se cerró por causa directa del ataque de Estados Unidos a Israel, y porque Irán hizo lo que dijo que iba a hacer si era atacado. Por lo tanto, ya la posición estaba bastante debilitada. Lo que creo que hace es quizás recuperar un poco la iniciativa, permitiendo que esta desescalada funcione, a pesar de que dijo que por parte de Estados Unidos sigue el bloqueo. Pero ese daño, digamos, ya a la imagen y a la capacidad, o la recuperación de la capacidad de negociación que se le ha dado a Irán, creo que ya está hecho, y el costo político Trump lo va a pagar sin duda en las próximas elecciones. Muchísimas gracias, Luciano Sácara, por este análisis. Gracias a usted, buenas noches. Y tanto Estados Unidos como Israel coinciden en que la actividad de Hezbollah debe limitarse y que solo las fuerzas de seguridad libanesas están autorizadas a portar armas. Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, ha asegurado que su país no ha terminado el trabajo en el Líbano. El ejército israelí asimismo ha subrayado que se reservan lo que califican el derecho a defenderse y anunció que se levantarán casi todas las restricciones de guerra en el país este mismo viernes en la noche, excepto en las comunidades próximas a la frontera norte que limita con el Líbano. En esos pueblos se eliminarán en 24 horas. Y Maya Siminovich en Tel Aviv. Maya, Israel dice que mantendrá todos los territorios que ocupa el Líbano y seguirá demoliendo viviendas durante la guerra. ¿Qué detalles se conocen y aguantará el alto el fuego? Hola Silvia. Por ahora Israel sí ha entrado profundamente en el Líbano. Hay miles de soldados israelíes que ocupan hasta 30 kilómetros en esta zona de desamortiguación que llama Israel dentro del Líbano, hasta el río Litani, y no pretenden abandonarlo tampoco. Esto es parte de lo que Israel ha dicho, y van a seguir actuando. También es así. Ha habido hoy un ataque después de que Trump prohibiera a Israel seguir atacando. Hubo un ataque en el Líbano y los soldados, hoy ha habido una rueda de prensa del ejército, entienden que el alto el fuego no atañe a la parte sur del Líbano, que es donde Israel sigue actuando y sigue llevando a cabo operaciones militares. Ya lo preguntábamos a nuestro corresponsal en Washington, te lo pregunto a ti también. Donald Trump dijo este viernes, en términos algo duros, que Washington ha prohibido a Israel bombardear el Líbano como parte de alto el fuego de 10 días, anunciado el jueves o el viernes en la madrugada. ¿Qué reacciones ha generado esto allá en Israel?
Pues como digo, un ataque inmediatamente después, unos minutos después, contra una motocicleta en la zona costera del Líbano, con un muerto por ahora. Eso por un lado. También Netanyahu emitió un vídeo unos minutos antes de que Trump emitiera la prohibición de Israel a atacar, anunciando que esto realmente es una buena oportunidad para que se entablen relaciones entre estos dos países, Israel y el Líbano. Netanyahu es mucho más cauto a la hora de recibir este alto el fuego que en el Líbano, por ejemplo, he recibido con más, te iba a decir alegría, pero no creo. Se recibe mejor en el Líbano, y en Israel hay bastante cautela de si esto va a ser solamente el inicio de algo que no sabemos. Y sin embargo, los puntos del acuerdo dicen cosas muy importantes que no habían sido discutidas antes entre estos dos países enemigos. Entre otras cosas, que no hay ahora mismo un conflicto armado, o que va a ser una zona sin conflicto armado. Además, se atribuye solamente al ejército libanés la actividad militar contra Hezbollah en el país vecino, y esto es algo a lo que Israel ha acordado. Quiero decir, hay un acuerdo entre Líbano e Israel y está andando, yendo hacia adelante. Esto no hace felices a los habitantes del norte de Israel, que han declarado una huelga para el domingo, porque consideran que el trabajo no está terminado, lo mismo que dijo Netanyahu, que el trabajo no está terminado. Y a la pregunta que hacías antes de si esto va a aguantar, probablemente, como todo aquí en el Oriente Medio, va a aguantar hasta que aguante. No hay una causa definitiva, pero a lo mejor de un respiro, y a lo mejor este respiro realmente hace que se inauguren relaciones diferentes entre Israel y el Líbano, que es a lo que aspiran algunas de las partes. Muchísimas gracias, Maya Siminovich, desde Tel Aviv. Y en este primer día de tregua, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, emitió un mensaje televisado en el que se refirió a que está buscando un acuerdo duradero que garantice la soberanía y el territorio de su país. Sin referirse directamente a Israel ni a la milicia Hezbollah, Aoun dijo que su país no será el escenario de guerras ajenas. Desde el comienzo de la guerra de Irán, Israel bombardea el sur del Líbano, bastión de la milicia pro-iraní Hezbollah. La organización, considerada terrorista por Alemania, se opone históricamente a negociaciones con Israel, pero hoy dio a entender que respetarán el alto al fuego de 10 días que anunció ayer Trump. Y seguimos con las reacciones en la economía, Juliana. Así es que ha habido euforia, por decirlo menos. Silvia, tras ese anuncio realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un acuerdo alcanzado con Irán para reabrir el estrecho de Hormuz, los mercados reaccionaron positivamente. Eso sí, con un importante retroceso del precio del petróleo. En Europa se produjo un rebote de las bolsas, con subidas superiores al 2% en el DAX alemán, el CAC francés o el IBEX español. El precio del barril de petróleo Brent, valor de referencia en Europa, cayó por debajo de los $90. La noticia también afectó positivamente al sector aerocomercial, con subidas de más del 7% en las acciones de Lufthansa. Y nosotros nos vamos directamente hasta la bolsa de Frankfurt, que hoy parece estar de fiesta. Para corroborar estos números con nuestro analista Ezequiel Daray, a quien saludo con mucho gusto. Ezequiel, cuéntanos, la bolsa se muestra eufórica. ¿Qué está ocurriendo en el mercado de los combustibles y qué tan sostenible es esta situación? La bolsa está eufórica, Juliana, y mira aquí atrás a mis espaldas esa curva cuando empieza a subir. Ese es el momento en el que Trump puso su post anunciando que se abría el estrecho de Hormuz. A partir de ahí empezó el rally alcista y también el rally bajista del petróleo, en este caso en Europa, de la variedad del Brent, del petróleo del Mar del Norte. Todavía no estamos en los valores de $60 previos al conflicto, pero ya estamos en valores que no veíamos, que habíamos visto, por ejemplo, en 2021 o en 2014. Hay que tener en cuenta que estamos comparando valores nominales, pero entre 2014 y la actualidad hubo bastante inflación. Si tomamos el precio real, hoy podemos decir que el petróleo en términos reales está más bajo que en 2021 o en 2014. Y también bajó mucho, y esto es muy importante, para los combustibles en los surtidores, en las gasolineras, tanto el precio de la gasolina como del diésel, de los futuros del diésel, más de un 10%. Esto no quiere decir que mañana vayan a cargar los europeos y lo encuentren más barato, pero sí que si se mantiene en algunas semanas el precio va a tender a normalizarse. Ahora la gran pregunta es si el mercado se lo va a seguir creyendo, si esto se sostiene, porque ya hemos tenido muchas jornadas como las de hoy en las que dicen una cosa un día y al otro día pasa otra y se vuelve a desplomar todo.
Bastante volátil ese mercado, pero eufórico, por supuesto, el día de hoy. Ese nuevo escenario, Ezequiel, también plantea ganadores y perdedores. ¿Qué otros sectores tuvieron una jornada positiva? Y cuéntanos también cuáles retrocedieron. Bueno, Juliana, se está tendiendo a corregir a lo que era la situación anterior. Las que habían caído mucho, por ejemplo, acciones de Airbus, de Lufthansa, de Continental, crecieron muchísimo, por arriba del 6-7% en el día de hoy. Todas las acciones ligadas al turismo, a la logística, al consumo, porque están previendo una situación normalizada. ¿Cuáles cayeron? Las de la energía, tanto las de la energía renovables, que habían estado sufriendo o gozando de un boom, como también las petroleras, porque si el petróleo vale menos, el combustible puede valer menos, las ganancias van a ser mayores. Y también cambiaron los refugios. El dólar, que fue el refugio durante la parte más álgida del conflicto, hoy retrocedió, subió el euro y se recuperaron valores como la plata y el oro. El mercado está tratando de reconfigurarse y volver a la normalidad. Veremos cuánto dura. Así es, veremos cuánto dura. Muchas gracias, Ezequiel Daray, por estos análisis. Y las bolsas de Nueva York también subieron, y esta vez con fuerza, tras ese anuncio de reabrir el estrecho de Hormuz durante la tregua en Medio Oriente, lo que ha hundido el precio del petróleo WTO en 12%. Wall Street marca nuevos máximos mientras Estados Unidos mantiene el bloqueo naval sobre los puertos iraníes. Y nosotros analizamos el alcance de estos anuncios con nuestra colega Ana Nieto en Nueva York, a quien tengo el gusto de saludar, como siempre. Ana, cuéntanos cuáles son las claves de la efervescencia que se ha vivido hoy en Wall Street. La primera clave es la perspectiva de paz, la perspectiva de que sea duradera y que no se añada presión a los precios de la energía que se filtran a otras categorías de precios en corto plazo. Con la paz se difumina el riesgo de crisis, de recesión y crucialmente de la escalada de la inflación, aunque hay una parte del daño que ya está hecha. La segunda clave son los resultados empresariales de unas empresas que en Estados Unidos, y con excepciones, pero en conjunto, no hacen más que crecer y aumentar sus márgenes de beneficios. La banca de Wall Street ha presentado estos días unos resultados elevados y certificado que, pese a todas las circunstancias en contra, los consumidores siguen siendo y mostrando resiliencia. Reconocen riesgos, pero prevén futuros beneficios altos. Por último, y de nuevo, a pesar de todos los riesgos, el entusiasmo por la inteligencia artificial entre los inversores sigue al alza. Todo ello ha dejado al índice más importante de la bolsa, el S&P 500, por encima de los 7.100 puntos, que es un récord histórico, y al Nasdaq en su 13º día consecutivo de subidas, algo que no ocurría desde el año 1992. Bueno, un hecho histórico, Ana, pero hablemos ahora volvamos a hablar de esos consumidores que mencionabas antes, porque el precio del petróleo ha caído con fuerza. ¿Podemos decir que estamos ante el principio del fin de los problemas energéticos y del bolsillo de los estadounidenses? El principio de un largo fin, además de la caída del precio del Texas y del Brent y también del heating oil, que es referencia para el combustible de aviación y ha caído un 10,5%, acabar con la fuerte apreciación del crudo y la disrupción económica creada con ello han sido incentivos para buscar negociaciones y paz. Los intermediarios, no obstante, tienen que analizar en los próximos días cómo se va a ir materializando la apertura de Hormuz, cómo se va a normalizar el comercio y se anticipa una cierta volatilidad. Además, hay que considerar la infraestructura dañada en los países productores de la zona. El presidente de la Agencia Internacional de la Energía dijo el miércoles, hace 3 días, que si la guerra acabara ese mismo día, volver a los precios y a la producción anterior a la crisis va a tomar al menos 2 años. Eso cotiza y nos espera que, de momento y en muy corto plazo, los precios de la gasolina bajen lo suficiente. Ana Nieto, muchas gracias y hasta pronto. Bueno, lo dicho, el estrecho de Hormuz resulta clave para el comercio mundial de energía y vuelve a estar oficialmente abierto, pero en la práctica sigue vacío. Las navieras desconfían, el riesgo de minas, las primas de seguros de guerra y una reapertura bajo control iraní frenan el tránsito. Es el caso de la naviera alemana Hapag-Lloyd. Al menos 6 barcos de esta empresa y sus respectivas tripulaciones, están varados desde el bloqueo del estrecho.
6 buques portacontenedores de Hapag-Lloyd, una de las mayores navieras del mundo, están varados en el Golfo Pérsico. El bloqueo del estrecho de Ormuz ha supuesto un gasto adicional empresarial de unos 60 millones de dólares a la semana. También se han disparado los costos del seguro de los navíos y del almacenamiento de los contenedores. Estos últimos, al no poder entrar en el Golfo Pérsico, se han almacenado en otros puertos. Son naturalmente días difíciles para los compañeros. Hemos podido mantener algún contacto entre tanto, pero es fácil imaginar que tras un periodo así la monotonía se apodera de la tripulación, por lo que es clave ahora mantener el espíritu de equipo. Los capitanes a bordo desempeñan un papel muy importante en este sentido. La situación es compleja para las tripulaciones ante la incertidumbre de qué va a suceder. Unos 20.000 marineros aguardan en el Golfo Pérsico. La situación de los marineros es, por tanto, muy difícil, sobre todo desde el punto de vista psicológico, pues se encuentran en una zona de guerra. Esto no es algo fácil. Las empresas están en contacto diario con los marineros e intentan brindarles apoyo a distancia, como por ejemplo apoyo psicológico. Para las tripulaciones, esta situación ha sido agotadora. Normalmente los alimentos llegan cuando los navíos están atracados en el puerto y se entregan allí. En estos momentos esto no es posible porque los buques no están en el puerto, sino en el mar abierto. Hasta ellos llegan barcos más pequeños con palés de alimentos a bordo. Estos se izan a bordo, se descargan y se almacenan en la cámara frigorífica, lo que permite abastecer a la tripulación durante varias semanas. Y los precios también han subido en estos productos, sobre todo el agua potable se ha encarecido mucho. Por eso, las compañías navieras y sus tripulaciones confían que la guerra con Irán termine pronto y que se normalice el tránsito por el estrecho de Ormuz. Y cambiamos ahora de ángulo noticioso. El gobierno cubano aprobó el jueves un nuevo estatus migratorio para cubanos residentes en el exterior que quieran invertir en la isla. Los exiliados podrán participar como inversores y empresarios en varios sectores, incluido el bancario, junto con sus descendientes. La medida busca frenar la grave crisis económica y energética que afecta a Cuba bajo el embargo de los Estados Unidos de Donald Trump. También se amplió el papel del sector privado, permitiendo importaciones directas de combustible y alianzas entre empresas públicas y privadas, aunque el Estado mantiene el control en salud, educación, defensa. La economía cubana avanza hacia una mayor apertura privada. Y el gobierno venezolano de Delcy Rodríguez consigue un espaldarazo importante después de que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hayan anunciado que restablecerán relaciones con Venezuela. Unas relaciones que se rompieron en el año 2019 cuando el fondo dejó de reconocer al gobierno de Nicolás Maduro. A partir de ahora, el organismo financiero con sede en Washington volverá a recopilar información sobre la economía venezolana y podría conceder ayuda financiera al país latinoamericano. La decisión del Fondo y el Banco Mundial llega después de la captura de Maduro y de la presión de Washington a Delcy Rodríguez para abrir la economía venezolana a la inversión extranjera, especialmente en el sector energético. Y seguimos hablando del tema de Venezuela, ahora desde el ángulo político, porque tiene más aristas, Silvia. Así es, bueno, tras su paso por Francia, la líder opositora venezolana María Corina Machado ya se encuentra en Madrid. La oposición española arropó este viernes en la capital española a Machado, quien, sin embargo, declinó verse con el presidente del gobierno izquierdista, Pedro Sánchez. Machado mantuvo encuentros con Alberto Núñez Feijóo, el presidente del principal partido conservador español, así como con la presidenta de la Comunidad de Madrid y con el alcalde, de quien recibió la llave de la ciudad, todos ellos del Partido Popular. La Nobel de la Paz también se reunió con el líder de Vox, el ultraderechista José Abascal. Machado, que tiene previsto presidir este sábado una marcha en su nombre junto a la diáspora venezolana en Madrid, volvió a recalcar su pronta vuelta a Venezuela para impulsar unas elecciones libres. Nos esperan días duros, pronto regresaré a nuestro país y seguiremos avanzando, no solamente para tener elecciones limpias y libres, sino para la reconstrucción de las instituciones inclusivas, donde todos los venezolanos encuentran respeto y solidaridad en su patria.
Bueno, inédita cumbre hispano-brasileña en Barcelona, donde el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y su homólogo español, el izquierdista Pedro Sánchez, se reunieron para consolidar las relaciones entre ambos países. En el encuentro reafirmaron el compromiso por seguir buscando nuevas vías de colaboración en proyectos estratégicos. Lula resaltó la solidez de las relaciones bilaterales y destacó la importancia de seguir avanzando en una agenda económica conjunta que impulse el desarrollo sostenible y la creación de empleo. Lula se desplazará a la ciudad alemana de Hannover para reunirse con el canciller alemán Friedrich Merz y abordar la cooperación política, económica y comercial. En Hannover, Brasil es la nación invitada de la Feria Industrial. Y este viernes es el aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos, el fallido intento respaldado por Estados Unidos para derrocar a Fidel Castro en 1961. 65 años después, algunos de los veteranos supervivientes afirman que la lucha para lograr un cambio político en la isla no ha terminado. Nuestra corresponsal Inés Paul habló con dos de ellos. Después de que Fidel Castro tomara el poder en 1959, Cuba se alineó con la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Está a tan solo 145 kilómetros de Florida y Estados Unidos consideraba al gobierno comunista de la isla como amenaza y elaboró planes para derrocar al gobierno de Castro, que finalmente fracasaron. Décadas más tarde, una nueva promesa de derrocar al gobierno cubano ha reavivado viejas esperanzas. Cuba es la siguiente, es un desastre, es un fracaso de país. Serán los siguientes. Muchos exiliados cubanos en Miami afirman que el cambio es ahora más urgente que nunca. Se están muriendo de hambre en las calles. No tienen medicinas, no tienen comida, no tienen agua. Y el gobierno no tiene recursos para ocuparse de las necesidades básicas de la población. Algunas personas se están exiliando a Haití. No puedo imaginarme el nivel de desesperación que se siente cuando uno cree que va a pasar por eso. Carlos y Raymond recuerdan los acontecimientos de hace 65 años. En 1961 se alistaron en la Brigada 2506, una unidad de exiliados cubanos respaldada por la CIA y entrenada y armada por el gobierno de Estados Unidos. Su objetivo era ir a Cuba, derrocar a Fidel Castro y provocar una revuelta nacional. La misión se bautizó como la invasión de Bahía de Cochinos. La brigada no me aceptó porque era demasiado joven. Y mi padre tenía que firmar mis papeles, pero no los firmó. Mi tío firmó, haciéndose pasar por mi padre. La mayoría de la gente estaba muy emocionada. Por fin vamos a ir, por fin. Yo pensé, creo que no estoy suficientemente entrenado para hacer lo que me piden. Tras desembarcar en Cuba, la operación fracasó rápidamente. El ejército invasor se topó con mayor resistencia de la prevista y el levantamiento popular no se produjo nunca. Cuando la misión empezaba a desmoronarse, el apoyo aéreo de Estados Unidos se redujo y los exiliados quedaron en la playa a su suerte. En solo 3 días el plan fracasó, el régimen de Castro salió fortalecido y se acercó aún más a la Unión Soviética. Y estábamos luchando, ya sabes, frente a ellos. Y de repente todos nos quedamos sin munición. ¿Y qué vas a hacer entonces? Solo puedes rendirte. De los 1.400 exiliados que desembarcaron en Cuba, un centenar murió en combate y unos 1.200 fueron capturados. Casi 2 años después fueron liberados a cambio de $53 millones en ayuda de Estados Unidos. Muchos reconstruyeron sus vidas en Miami y su esperanza de una Cuba poscomunista sigue viva. Terminamos con otro tema completamente distinto. 13 pingüinos de Magallanes y 2 pingüinos saltarrocas del sur han vuelto este viernes al mar en San Clemente del Tuyú, en la provincia de Buenos Aires, gracias al trabajo de la organización conservacionista Fundación Mundo Marino. Entre junio del 2025 y marzo del 2026, los pingüinos fueron rescatados en diferentes puntos de la costa por deshidratación, desnutrición o hipotermia. Estas aves marinas que migran en grupos regresan ahora a su hábitat.
Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es para que sigan acá en DW Deutsche Welle. Hasta luego.